incluyendo parte del día, claro, en el tercer día va a resucitar Jesús. Entonces el tercer día viene sábado, justo el tercer día, el domingo. Entonces, no, porque recuerden, lo más enfático lo había dicho ya antes, ya lo tomamos, de que iba a ser como la señal de Jonás para todos. El que quería señal tenía que poner atención a la señal de Jonás. Cuidado con esto. Esta interpretación no es bíblica. Al tercer día, en el lenguaje hebreo, en la tradición cultural judía, tiene que ver con cumplido él. Al tercer día, se acabó el tercer día, empieza otro, el cuarto día. Pero eso sería para confundirnos. El Señor no jugó, sino que le dio énfasis a este número 3, en realidad, en todo lo que se relaciona con su sepultura, con estar en la tumba. Por favor, sigamos, porque ahora estoy dando informe, luego vamos a ir resumiendo todo esto. Veamos cómo lo explicaba el Antiguo Testamento esta idea de la forma de contar los días. Génesis 1, del 4 en adelante, si lo quieren leer después, léanlo completamente. Pero veamos el versículo 5. Leamos, por favor, usted el que lee aquí, yo escucho. ¿Qué dice? Y llamó Dios a la luz del día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. ¿Se da cuenta cómo lo contó el Señor? Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Esa es la forma. Pero sigamos, por favor. Génesis 1.8. Estamos en el mismo contexto, el mismo pasaje. ¿Qué dice? Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Esta es la segunda vez que se menciona. El día primero ya había sido mencionado lo que Dios creó en ese día primero. Ahora, terminó esa creación. Y dice, y fue la tarde y la mañana el día segundo. ¿Cuántos días van? Completos. A la manera de contar del Señor. Sigamos, por favor. Ahora el versículo 13. Fuerte lea. ¿Qué dice? Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Hasta hoy los judíos cuentan los días de puesta de sol a puesta de sol. Sí, hasta el día de hoy lo hacen. Son fieles en eso, es lo que Dios les dejó a ellos, y lo que está en el libro de Bereshit, lo mismo, en Génesis. Fue la tarde y la mañana el día tercero. ¿Queda la idea que entonces estaban viviendo el día tercero o estaba completo el día tercero? Así que si yo digo al tercer día, es que se cumplieron los 3 días. ¿Me entendió, no? Bueno, el que tiene oídos para oír, oiga. No es difícil de entender, si uno quiere. Ahora, si se quiere poner difícil, va a ser difícil. Si quiere poner el peso, pero no es tan complicado. Recuerde que la base que tenemos es la declaración enfática de Jesús, que iban a ser 3 días y 3 noches. Y ahí no hay lugar a duda, porque era una señal. Pero esto lo confirma. Avanzamos todavía un poco más. Ahora, quedó claro que todo esto es después de 3 días. Pero lo dirá la Biblia también así en alguna parte. Veamos. Marcos capítulo 8, versículo 31, y Mateo 27, versículos 62 y 63. ¿Por qué tanta Biblia? Hermanos, porque no vale lo que yo diga. Aquí vale lo que Dios dice. Veamos Marcos 8, 31. Ahí no estaba, así que muchas gracias por ponerlo allá arriba. ¿Qué dice? Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. ¿Está claro ahí? No en el tercer día, como algunos han interpretado. Después del tercer día. ¿Está claro? Y esto coincide primero con lo que Jesús dijo. Esto coincide también con lo que era la tradición judía hasta el día de hoy de medir el tiempo. Coincide con el libro de Génesis capítulo 1 en cuanto a la creación. Así se medía el tiempo. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda? No dudéis. No, sigamos, hermanos, por favor. Habíamos dicho otros versículos, Mateo 27,
Muy bien, el 62 y el 63. ¿Qué dice? Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Escúchame, hermano, por favor, ponga mucha atención. Primero, el pasaje que vimos anteriormente, Marcos. Los discípulos entendieron que era después de 3 días. ¿Sí? Lo escribió, el primer evangelio lo dice. El evangelio de Marcos. Ahora, los enemigos de Jesús, ¿cómo lo entendieron? Lo entendieron clarito. Porque a ellos se les dijo esto de la señal de Jonás. Después de 3 días. ¿Hay alguna duda? Ahora explíqueme cómo viernes, sábado y domingo es después de 3 días. ¿Se puede explicar? Absolutamente no se puede. ¿Por qué? Porque esto es una mentira. Hermano, es doloroso, pero es una mentira. No es una verdad. Es peligroso que sigamos nosotros fomentando o creyendo en nuestro corazón las mismas cosas. Hermano, si el Señor nos da la luz suficiente por su Espíritu y por su palabra, andemos de acuerdo a esa luz, no de acuerdo a nuestra tradición o a nuestros pensamientos humanos. Por favor, sigamos. 3 días y 3 noches, entonces, para ser más exacto, son 72 horas. Saquen las cuentas, eso es muy difícil. Son 72 horas, un poquito más porque usted sabe que cada día tiene más de 24 horas en realidad. Son exactamente eso, 72 horas para hacer nuestros cálculos. Avancemos porque esto es una declaración. Ahora, hermano, voy a hablar del carácter de Dios. Dios es un Dios de exactitud. Jesucristo no vino a nacer al mundo cuando quiso, cuando se dieron las circunstancias. Yo creo que muchos de ustedes conocen de memoria este versículo de Gálatas 4:4. ¿Quiénes lo conocen? ¿Pero cuándo? Ya, pero léanlo, si ya lo pusieron ahí. Así que, ¿qué dice? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿En cualquier momento fue? ¿Cuándo fue? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, fue en el momento exacto, cuando Dios quiso. Por eso a mí me ponen los pelos de punta cuando se habla del nacimiento de Jesús en diciembre. Yo digo, no, pero esto no puede ser. Después que lo aprendí, porque yo también celebraba la Navidad como todo el mundo. Mi hermano, si uno quiere hacer, pero lo que he recibido yo lo comparto. Así que veamos, entre la muerte y la resurrección de Cristo hay un lapso de 3 días y 3 noches. Avanzamos. ¿Cuál es la explicación tradicional? Ya me adelanté a eso. Dicen que parte del viernes, el sábado y parte del domingo, todo eso cumpliría la Escritura. Hermano, Dios no necesita ayuda para que andemos arreglándole, enmendando la página que Él escribió. Si Él dijo 3 días y 3 noches, son 3 días y 3 noches. Aquí hay que meterse la idea en la mente y en el corazón, porque es así. Estas explicaciones no solucionan el problema. Aparentemente dice, podría ser, pero hermano, nuestro Dios es un Dios de orden y de exactitud. No es un Dios así, no así, déjalo así nomás. No. Él es Dios. No lo voy a rebajar a dar explicaciones por Él. Él se defiende solito y tiene su palabra. Y soy yo el responsable, y usted, de examinar la Escritura como Él pidió, escudriñando las Escrituras. A veces miro a hacerlo, pero es tiempo de hacerlo. ¿Ya? Avanzando entonces, veamos algunas pruebas bíblicas, y esta es la primera. Para mí es la más fuerte. No estoy seguro si yo puse los versículos. Algunos los puse, otros no. Cuando están, vamos a aprovechar de leerlos tal como están. La señal de Jonás. A Jesús le preguntaron, dame una señal. Y Él dijo, esta generación pide señal, no le voy a dar ninguna señal. Solo una. La señal de Jonás. Esta es la señal de Jonás. Por favor, pongan atención. Mateo 12:38, aquí está el contexto. ¿Qué dice? Ustedes leen y yo descanso en este momento. ¿Qué dice?
Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Sigamos leyendo. Él respondió y le dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Veamos cuál es esta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Usted puede tomar este texto como yo lo he hecho. Puede irse al idioma original, al griego. ¿Qué es lo que dijo Jesús y por qué todo está escrito en griego? Originalmente, ¿sabe? No hay forma de cambiar lo que Jesús dijo. La señal de Jonás es muy clara porque fue evidente. Los judíos, todo judío sabía quién era Jonás y qué le pasó. Algunos dicen que a Jonás se lo tragó una ballena. Es medio difícil que una ballena se traiga un hombre, porque no están fisiológicamente hechas para tragar una cosa más o menos grande como el hombre. Más bien son pececillos, plancton y otras cuestiones que después vuelan con las varas que tienen, o esas cositas como enrejado que tienen como dientes las ballenas. Así que es muy difícil. Pero hermano, usted cuando escucha por ahí que la Biblia está equivocada porque ninguna ballena se puede tragar a un hombre, ¿ve? La Biblia está mal. En ninguna parte de la Biblia dice que una ballena se tragó a Jonás. ¿Le queda claro? En el relato mismo, puede leerlo en Jonás. No habla de ninguna ballena. Habla de un pez. Además, la ballena es un mamífero. La Biblia habla de un gran pez. Y Cristo lo ratifica, habla de un gran pez. Y aquí está. Pero hermanos, eso no es lo importante, sino que entre paréntesis para entender un poco más el contexto. 3 días y 3 noches. Fue evidente para los judíos que cuánto tiempo estuvo Jonás dentro del pez. 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Ahora, por si no estuvieran muy claros, Jesús lo repite. Esta es la señal, la única señal que voy a dejar. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, así yo, el Hijo del Hombre, estaré en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿A quién le creo? ¿A la explicación que nos damos a nosotros mismos para compaginar viernes, sábado y domingo? ¿O a esta declaración enfática, clara de Jesucristo? Yo voy a creerle a Jesús. No hay forma de sacar esto y tratar de decir, no, es que son un poquito de cada... No hay forma. Porque eso haría de Cristo, mi Señor, un mentiroso. Porque Él no solamente dijo 3 días y 3 noches, sino que lo dio como señal a un personaje histórico de Israel, Jonás. Y todo el mundo sabía que Jonás no estuvo en el pez parte del día, un día entero, y otra parte otro día. No, estuvo literalmente 3 días y 3 noches. Y si Jesús lo usó de ejemplo, habrá que creerlo y habrá que asimilarlo. Nos cueste o no nos cueste, debemos hacerlo. Someternos nosotros a la palabra de Dios y no camuflar la palabra del Señor, ponerle por aquí y por allá para hacerla decir lo que nosotros queremos que diga. Eso no es lícito, no es bíblico, no es sano, no es santo. Avanzamos, por favor. Veamos algunas pruebas bíblicas entonces. Es indudable que la Biblia habla de otra forma de esto, y los que escucharon a Jesús quedaron con la idea de esto de al tercer día. Pero hermano, cuando la Biblia habla al tercer día, está hablando de días cumplidos. Días cumplidos. Esa es la forma hebrea en decir las cosas, y ellos lo hacían de otra manera. Y es interesante que la forma en que la Biblia muestra cómo se cuentan los días, como lo hace Dios, es la misma forma en que se hace con Cristo. Cristo no murió al empezar un día, ni a las 0 horas de un día. Él murió al ponerse el sol. Y es interesante que de esa manera, hasta el día de hoy los judíos cuentan los días. De puesta de sol hasta la otra puesta de sol. Ahí son 24 horas y ahí ellos dicen, bueno, ese es un día.
Pero veamos esto del tercer día. Mateo 16, 21. ¿Lo tengo yo, no? Ahí está. Entonces, everybody, leamos. ¿Qué dice? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Necesita explicación? Yo creo que está bien resumido. Sigamos con otro pasaje. Marcos 10, 34. Lea, por favor. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Sigamos echándole más. Lucas ahora, estoy viendo Mateo, Marcos, Lucas. ¿Qué dice Lucas? Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Regaló. También me gusta que me regalen. Díganme. No. Pero es algo natural. Pero no lo confundamos. Si es tiempo que todos se regalan algo y muestran amor, hermano, es cosa de ellos. Es una fiesta como familiar, yo no tengo problema en celebrar algo así. Pero no lo mezclen con el nacimiento de Cristo, porque no es verdad. Eso lo vamos a ver después, cuando llegue ese momento. Pero ahora, esto fue preciso. En el momento en que Dios dijo, ahora, fue ahora. Y vino Jesús, en ese momento. Probablemente antes del año 0. Unos 4 o 3 años antes de Cristo nació Cristo. Porque ahí hay un problema enorme con las fechas. Alguna vez también quizás voy a hablar de eso. Pero es medio espeso, así que no sé si lo hagan, no sé si vale la pena, porque no tiene nada que ver con doctrina. Y segundo, manifestación de Cristo. ¿Cuándo se manifestó Cristo? Mira lo que él dijo. Cuando la mamá, un poco inoportuna, la señora María, lo trató de impulsar. Ya, mira, se le acabó el vino, que hambre. ¿Recuerdan? Juan, capítulo 2, las bodas de Caná. Por favor, ¿qué le respondió Jesús? Jesús le dijo, ¿qué tienes? Dijo, mujer, aún no ha venido mi hora. ¿Sabía Jesús en qué hora y en qué momento debía empezar su ministerio público? Parece que Jesús no le hace mucho caso a la mamá. Bueno, en este caso, el padre, hermano. Había un plan, y ese plan tenía que cumplirse. Muchas veces Jesús a personas que amaba tuvo que decirles, no es así. Y mostrar lo que era realmente, lo que Dios esperaba. Y esto no lo olvidemos, hermano. Dios es un Dios de orden, sin duda. Nada es casualidad. Así que, entonces, ¿qué pasa con estos 3 días y 3 noches? Habrá que tomarlo bien en cuenta y asimilarlo como corresponde. Avanzamos un poco más aún, por favor, volviendo entonces al estudio. Tercero, fue entregado. Ya vimos su nacimiento, ya vimos su misterio. Ahora, cuando fue entregado, ¿por qué? Si a Jesús varias veces estuvieron a punto de agarrarlo, ¿por qué no lo agarraron? Pero veamos si la Biblia tiene respuesta. Juan 7:30, 8:20, Juan 17:1. Lo tenemos, ¿no? Gracias, porque ustedes lo pueden poner ahí rápidamente. Por favor, me ayudan leyendo qué dice. Entonces, procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. ¿la hora de qué? De morir en la cruz. Todavía no era esa hora. Los otros ya le tomaban cosas porque se daban cuenta que él, siendo hombre, se hacía igual a Dios. Y un judío no lo podía aceptar. ¿Recuerdan la Shema? En hebreo, ¿cuántos la recuerdan? Hace rato no la decimos. ¿Quién la recuerda? Ya nada más así. Shema, Israel, Yahweh, Eloheinu, Yahweh, Ejad. ¿Qué dije? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa es una declaración que hasta el día de hoy los judíos lo hacen cantado. Yo no lo voy a cantar porque es media rara las melodías que le ponen los judíos. Parece una cuestión musulmana, así. Bueno, así que no lo voy a hacer, porque se van a reír, así que a lo mejor lo decimos más. Shema Israel. Ahora no dicen los judíos Yahweh. Tienen prohibido pronunciar ese nombre. Así que si usted alguna vez lo escucha a un judío
o en una sinagoga o en alguna parte por casualidad, ellos van a decir Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Cambia la palabra Jehová, Yahweh, por Adonai, que significa Señor, por si acaso. Pero hermano, no era el tiempo. Los judíos les dio rabia porque dijeron que se está haciendo igual a Dios y hay un solo Dios y te van a matar. Pero no pudieron, porque no había llegado su hora. ¿Está claro? Así que había una hora. Dios es preciso. Había una hora. Por favor, teníamos otros versículos también. En el capítulo 8 de Juan, ¿qué dice? Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra ocasión. No había llegado su hora. Había una hora en que esto iba a suceder. Había un momento. Así que no me diga, ¿qué importa tanto si está aquí? ¿Qué importa cuando nació? ¿Qué importa cuando murió? Oiga, hermano, perdóneme. En cualquier biografía de cualquier personaje, sea muy alto o sea un pelafustán, no importa. En cualquier personaje, en cualquier biografía, por último en la tumba, le colocan, nació en tal fecha y murió en tal fecha. ¿Sí o no? Sí. Y en la biografía de grandes hombres, Simón Bolívar, Bernardo Higgins, San Martín, por nombrar algunos que tienen que ver con la patria o América. Hermano, está lo mínimo que debe estar. ¿Sabes qué curioso, hermano? Que de la vida de Jesús no tenemos claridad, y es una mentira lo que se enseña, que nació en diciembre. Jesús no es Capricornio. No me da. Jesús no nació el 24 de diciembre. Me parece que algunos saben esas cosas, ya no voy a dar ahí. También hemos enseñado lo que hay que tener cuidado ahí. Muy bien. Y Jesús no murió un viernes. O sea, el nacimiento está mal, la muerte está mal. O sea, está mal, está bien que haya muerto en beneficio nuestro, pero está mal la fecha. ¿No te parece curioso, hermano? Las cosas más importantes de la vida del personaje más grande de la historia, que esté tergiversado. Y usted y yo somos culpables. Por eso no hay que dejarlo pasar así tan liviano. No digo, hermanos, que salgamos con un hacha a destruirle la fe a otro. No, compartamos la nuestra. Con este razonamiento, haciendo pensar a la gente. Nuestra fe, hermanos, no es una fe de credulidad en el aire. Nuestra fe es una fe con sabiduría, una fe con conocimiento, una fe con base. Sabemos en quién creemos y Él nos da razones. Si usted se da cuenta, cada vez que Cristo predicó, Jesús, nunca predicó para exacerbar los sentimientos y las emociones. Siempre predicó para entender. Y Él lo decía de esta manera: el que tiene oídos para oír, como lo diríamos chileno, el que cacha, cacha. El que agarra, agarra. El que lo recibe, lo recibe. Así es. Nunca predicó para que la gente se exaltara y saltara en el Señor. Y entonces el hijo pródigo y hace llorar a todo el mundo. No lo hizo así. Contó una historia dramática en forma tan simple. El énfasis no estaba en la emoción. El énfasis estaba en la razón. O una vida cristiana, racional. Y también con emociones. Porque cuando más entendemos, hermano, más lo amamos. Más lo amamos. Más me siento tan pequeña cosa y sin embargo me embarga algo tan fuerte en el corazón cuando entiendo que soy amado como yo sé que soy amado por Él. Es lindo. Pero me fui para otro lado. Volvamos a los 3 días. Harto lejos andamos, ¿eh? Por favor. Cuando llegó la hora, ¿qué pasó? Estamos en Juan 17. Por favor, lee. ¿Qué dice? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Hermano, después de ver todos estos versículos,
¿Hay alguna duda que el plan de Dios es preciso? Había una hora para morir. La gente quiso hacer algo antes, pero no era la hora y no fue. María quiso que hiciera algo antes, pero no era la hora y no fue. Pero cuando llegó la hora, el Señor mismo lo dijo. Padre, llegó la hora. La hora ha llegado. No le hagan caso porque yo me demoré un poco, así que hoy día tenemos hasta las 3. No se asusten, hermano. No se asusten. Ahora, ¿había una hora para ser entregado? Sí la había. Por favor, leamos. Juan. No, eso ya lo vimos. Para ser muerto. Versículo en el punto 4. Marcos 15, 34 37. Leámoslo, por favor. Lea fuerte. ¿Qué dice? Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani. Traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían: Eloí, mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. No sé si usted se da cuenta, pero Marcos es interesante. Y también los otros evangelios nos dicen a qué hora murió Jesús. A la hora novena. No es las 9, hermano. La forma de que ellos tenían de medir el tiempo implica las 3 de la tarde. A esa hora más o menos murió Jesús. Bendito el Señor, hermano. Un Dios de orden, de precisión. Cuando Él dice 3 días y 3 noches, son 3 días y 3 noches. Dejémonos de cosas. Volvamos. Vamos al estudio de nuevo para seguir avanzando un poco más, si Dios quiere. ¿A qué hora murió? Muy bien. Ahí puse por si acaso algunos quieren saber. Si quieren sacarle una foto para tenerlo ahí, porque uno no tiene tiempo de meterse al internet o otras cosas, pero ahí es bueno que ustedes lo vean. ¿A qué hora murió Jesús? Según Marcos 15, que acabamos de leer todo este pasaje. El horario bíblico, hora tercera, equivale a las 6 de la mañana. La hora tercera. La hora sexta equivale al mediodía. La hora novena equivale a las 3 de la tarde. Y la hora 12, o doceava, corresponde a las 6 p.m. Casi comenzando, terminando el día y comenzando otro día. Eso es lo que... Esto está tomado de la misma Biblia, en distintos pasajes, así que para que no se hayan tanto problema. ¿Se entiende o no? Pues yo soy enredado, como yo me entiendo, así que no me hago tanto problema ahí, pero si usted quiere retenerlos, le va a servir. Muy bien, ya lo tenemos. Sigamos, por favor, a el horario de la Pascua. Esto es interesante, hermano. ¿No estamos diciendo que Dios es un Dios de precisión? Según Levítico 23, 32. ¿Lo tenemos ese versículo? Creo que no. Porque hay una hora. El que pasa, por favor, si pueden leerlo. Léanlo, por favor. ¿Qué dice? Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a las 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Ya, no estaba lo que quería ir. Parece que por alguna razón yo también me equivoco. O quise decir otra cosa ahí. Pero, hermano, ¿cuándo murió? Cuando se mataba el Cordero Pascual, el Cordero de la Pesaj, que celebran los judíos. Era entre las 2 tardes. ¿Cuáles son las 2 tardes? ¿Cuándo comienza la tarde para el judío? A las 12. Cuando terminaba a las 6 de la tarde. Después comenzaba otro día. Así que entre las 2 tardes, el comienzo de la tarde y el término de la tarde. ¿Qué queda en la mitad? Entre las 12 y las 6. ¿A qué hora murió Jesús? Déjate, Roma.
Dios es exacto, hermano. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, mi bendito Señor, murió a las 3 de la tarde. A mí me sobrecoge estos detalles que el Señor nos deja para confirmar su palabra y su amor para con nosotros. Bueno, sigamos. Volvamos entonces al estudio, que ahí no sé qué puedo ver. Escuchamos. Veamos Juan 19, 31 al 33. Eso creo que estaba, ¿no? No tampoco. ¿Estaba? Juan 19, 31, 32 y 33. Lo pusieron. ¿Lo puede leer, por favor, everybody? ¿Qué dice? Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos que yacen en la cruz al día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro, que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Interesante. Hermano, ¿qué tenían temor los judíos? Que llegara la noche y comenzara el otro día. Y el otro día era día de reposo. Era la Pesaj. Esto fue la víspera. Si la Biblia nos da todos los datos, nos está diciendo que hubo un sábado antes del sábado. Recuerden, hermano, que para el judío estas fiestas solemnes eran Shabbat, Sabatón, eran días de reposo. A la mitad de la semana tengamos un feriado. Y después volvemos a tener el fin de semana. Las semanas se hacen cortitas. Bueno, para los judíos esto fue así. ¿Y qué día fue? El día de la Pesaj. Muy bien, el jueves. ¿Cuándo comenzaba el Pesaj? El jueves, el miércoles en la noche, a la puesta del sol. Estaba por comenzar ese día de reposo. Recuerden, por eso pusimos énfasis en celebrar como celebran los judíos, de tarde en tarde. Y otra vez todo es tan preciso como lo hace el Señor. Quiero terminar porque ya no quiero abusar de ustedes. ¿Avanzamos? Entonces, Jesús fue sepultado, tenemos ahí, ya dijimos que estaba a comenzar un sábado, ¿avanzamos? Jesús fue sepultado al atardecer, óxios, es decir, antes de que comenzara el otro día. Eso es importante tenerlo en claro para saber cuándo resucitó, porque el Señor no dice desde que Él murió, sino desde que Él está en la tierra. Empieza a contar estas 72 horas, 3 días y 3 noches. ¿Estamos? Es importante eso. Por favor, avanzamos. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, Jesús murió la víspera del día de reposo, que no era un sábado. Usted va a encontrar en las Biblias nuestras que dice, aquí equivale a sábado. Sí, pero este es un sábado especial. Es un día solemne, es un día diferente. Es otro sábado. Es el sábado de la Pesaj, de la Pascua. Un día muy solemne para los judíos. ¿Seguimos? ¿Qué día entonces resucitó Jesús? ¿Resucitó el primer día de la semana? Gran duda. Tarea para la casa. Saquen la cuenta. Y traigan la respuesta el próximo domingo. ¿Ya? Si quieren, hermano, usted sabe que aquí no les pongo nota, pero sí les voy a llamar el apoderado. No. Por favor, traten de usar su mente la semana, darle cuenta esto. La gracia de todo esto, hermano, que realmente murió, estuvo sepultado 3 días, resucitó, venció la muerte, ese es tu gozo y el mío. Que nadie nos robe estas verdades, hermano, cambiándolas con cosas que en vez de hacernos poner los ojos en Cristo, hacen poner los ojos en cosas que no corresponden. ¿Saben?
ya comenzaron en la tele a hablar del precio del pescado para Viernes Santo. ¿Por qué no se habla, hermano, de la muerte real de Cristo? Hermano, el mundo está tan confundido que dentro de las películas que dan en este tiempo, dan hasta Espartaco, hermano. Porque creen que una película como bíblica, así, no tiene nada que ver con la Biblia. Es un hecho histórico. Claro que lo crucificaron también, pero nada que ver con Cristo. Dan historia del gladiador, que tiene que ver con... Por favor, hermano. Se ha corrompido totalmente la idea del sacrificio perfecto de Cristo. El mundo puede tener su idea, y yo lo puedo entender porque no tienen lo que tú tienes, pero tú tienes a Cristo. ¿Lo tienen o no? Amén. Entonces, hermano, santifica al Señor en tu corazón, apartado de todo, que no se contamine con costumbres de comida, costumbres humanas, que después vamos a ver de dónde vienen esas costumbres, porque eso es peor. ¿De dónde viene la idea de comer pescado el viernes? ¿De dónde viene la idea del chocolatito el domingo? ¿De dónde? No de Cristo, no de la Biblia. ¿De dónde viene? Del paganismo. ¿Y qué hace en medio de nosotros? No tiene nada que hacer ahí. Hermanos, santificar al Señor en el corazón. Versículo para hoy lo mencionamos de pasadita, para mostrarnos que el Señor cumple sus tiempos en el momento correspondiente. Muchas veces lo hemos dicho, así que algunos ya lo saben de memoria. Gálatas 4:4. Lo podemos poner un segundo para repetirlo todos juntos y después lo repetimos. Es fácil. Usted apréndalo por secciones, hasta la primera coma, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dígalo. El tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. ¿Es difícil? ¿Quién lo aprendió? ¿O quién lo sabía? Hay varios que levantaron la mano. No les voy a pedir que lo digan porque no quiero que se confundan de pronto y se avergüencen. Pero lo repetimos una vez más y cuando llegue el momento lo quiero fuerte, claro, con mayúsculas. ¿Ya? ¿Qué dice? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Que el Señor les bendiga, nos permita seguir escudriñando esta palabra. Próximo domingo, si Dios quiere, vamos a avanzar un poco más. Desde el Jesús murió precisamente en época de Pesaj. Más aún, en el momento en que mataban al Cordero Pascual la familia, recordando su salida de Egipto, más o menos entre las 2 tardes, a esa hora murió Jesús. Hemos estado tocando un tema que para algunos no es tan importante, pero yo creo que es importante. Siempre lo confronto a nuestra realidad. La biografía de cualquier personaje tiene momentos cúlmines, claves, que si no están en una biografía, no sirve la biografía. Y es cuando nace, cuando muere. Y, entre medio, lo que hizo. Eso es una biografía. Bernardo Higgins nació en Chillán. ¿Recuerdan eso? No se recuerdan de la historia. Y murió en Lima, Perú. No en la hacienda, no me acuerdo cómo se llama la hacienda. La memoria no es la misma. Pero ahí está. Sabemos algunos hechos y los tenemos ahí. En cualquier biografía de cualquier persona aparece cuando nació, cuando murió. Aparece que era el papá, que era la mamá. De Jesús aparece lo mismo. Están todos los antecedentes. Con la excepción que la Biblia dice que Jesús era hijo de Dios. Pero su mamá era María y era una virgen. No nos olvidemos. Algunos dicen que nosotros no creemos en la Virgen María. ¿Cómo que no? Jesús nació de una virgen. María. Pero no hacemos adorarla porque en la Biblia no aparece en ninguna parte que hay que adorarla. En ninguna parte. Y en los primeros 2 o 3 siglos no se hizo nunca. Fue después, pasado el año 318, 312, de ahí en adelante, empezó a meterse en la iglesia, y no en toda la iglesia, sino que en una iglesia de Roma. Ahí comenzó esto. Pero hermanos queridos,
hay verdades y mentiras en cuanto a la muerte de Cristo. Ya que vamos a recordar, recordémoslo, todo esto es la verdad, porque hay muchos mitos, hay leyendas, tradiciones humanas, mezclas que no corresponden. Por favor, desde el comienzo vamos a, de nuevo, porque quiero hacer un repaso así, pero así, volando, corriendo, trotando, si es que puedo. Vamos a ver cómo anda. Verdades y mentiras en Semana Santa. Mantengo el nombre de Semana Santa porque todos los días son santos, esa semana también. Muy bien. Avanzamos entonces rápidamente. Lo que me preocupa y empezamos a conversar es ¿qué es esto de los 3 días y 3 noches? ¿Qué pasa con esto? Si uno analiza lo que cree la tradición, que Cristo murió un viernes, estuvo enterrado el sábado y tempranito el domingo estuvo resucitado, ¿se cumplen los 3 días y 3 noches? Bueno, eso es lo que tenemos que ver y por qué la Biblia habla de esto y lo enseña y es tan importante que lo entendamos. Vamos a buscar una explicación. Vamos avanzando rápido. ¿Murió Jesús un Viernes Santo? Es la pregunta que vamos a plantear. Según la Biblia, por favor, mostremos, vamos pasando rápido, entre la muerte y resurrección de Cristo habría un lapso de tiempo de 3 días y 3 noches. Eso es claramente establecido en la Biblia. No es cálculos. Algunas personas dicen que en realidad hubieron 3 días, o hubo 3 días, porque cuando Cristo murió fue un viernes, cuando estaba... Entonces murió el viernes, estuvo enterrado el sábado y resucitó el domingo, viernes, sábado y domingo, ahí están los 3 días. Pero no, ni por si acaso va a encontrar 3 días y 3 noches. No es que no corresponde. Sin embargo, es el Señor Jesús quien lo dijo, que iba a ser 3 días y 3 noches. Cuando le pidieron señal, él dijo, hay una sola señal que voy a hacer, y es esta. Vamos, ya hemos visto eso. Sigamos. Las pruebas bíblicas, la señal de Jonás. En Mateo, ya lo vimos, el pueblo, no sé si está escrito, ahí está, léalo por favor para ir recordando y entrando en materia. Entonces respondieron uno de los escribas dijeron, Maestro, deseamos de señal. Él respondió y les dijo, la creación mala y adúltera demanda señal, pero señal no desagradada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Quién dijo que iba a ser 3 días y 3 noches? Jesús mismo. Ahora, hermano, yo no puedo desdecir a Jesús. Si Él es el camino, la verdad y la vida, no podía mentir. No podía dar lugar a malentendidos. 3 días y 3 noches, declaración de Jesús. Y yo lo creo. Y si yo comienzo viernes, sábado y domingo, tal como lo vemos hoy día, no hay 3 días y 3 noches. Por ninguna parte. No es una buena interpretación. Así que hay algo más extraño aquí. ¿Cómo es esto entonces? ¿Por qué toda la iglesia está equivocada? Y estoy hablando de católicos, protestantes, ortodoxos, la iglesia que usted quiera. La mayoría celebran esto Viernes Santo, y Sábado Santo y Domingo Santo. Y en realidad no es así. Y tenemos pruebas bíblicas. La Biblia habla de esto del tercer día, varios pasajes, por favor veámoslo así de pasada nomás, porque ya lo vimos, pasemos nomás, porque en cada uno de estos sigue, en cada uno de estos pasajes, volvamos, vuelve uno atrás, ahí está. En cada uno de estos pasajes se habla de 3 días, o al tercer día. Entonces alguna persona entiende como al tercer día que en cualquier parte del tercer día es al tercer día. Pero en el Antiguo Testamento nosotros lo vemos tan claro que el Señor habla de esto como días cumplidos. Y fue la tarde y la mañana un día. Cuando usted ve la creación en Génesis capítulo 1, libro de Bereshit capítulo 1, usted lo ve y se va a dar cuenta que es la tarde y la mañana. Así cuenta la hora o los días el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Para un judío el día sábado comienza el viernes en la tarde.
al ponerse el sol. Entre las 6:30 por ahí, se puso el sol el otro día. Interesante empezar el día durmiendo, empezar el día en la noche. Pero así es, así lo hacían ellos. Y eso está muy claro establecido en la Biblia. No lo vamos a pasar estos versículos porque ya lo examinamos la clase anterior. Ahora, después de 3 días, hay otros pasajes donde se habla acerca de esto. Por favor, 3 días y 3 noches, entonces son exactamente, si yo los cuento, 72 horas. ¿Sí? ¿Sigamos? Hemos visto que Dios es un Dios de exactitud, lo vimos la semana pasada. El nacimiento de Cristo fue en el momento preciso que Dios quería. Gálatas 4:4 nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. No fue antes, no fue después. Cuando Dios quiso, era el momento de la historia en que Él tenía que venir. No es cualquier momento. Así que no me digan que no importa el día. No, sí importa. E importa mucho. El nacimiento de Cristo. El hombre más importante de la historia humana tuvo una fecha de nacimiento. Exacta. Y no fue diciembre, por si acaso. Bíblicamente podemos probar que es incorrecto pensar en diciembre como en la fecha de nacimiento de Jesús. Lo más probable es que Él nació en septiembre. Y lo podemos probar. Tenemos cómo probarlo con la Escritura, a partir de datos que nos da la Biblia. También, cuando Cristo iba a manifestarse a la gente, recuerdan que María le dijo a Jesús que empezara a actuar, y Jesús dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no, porque Él tenía su tiempo. Y esto fue así, hasta para morir. Sigamos, por favor. Para ser entregado antes de la muerte. Lo quisieron tomar varias veces, nunca pudieron. Y no es que Él se arrancara, Él pasaba por entre medio y se iba. No le podían hacer nada. Dios tenía su tiempo. Y recuerdan, hermanos, después en Juan, Jesús les dice a los discípulos: vamos a Jerusalén, el tiempo ha llegado. ¿Qué tiempo? Hay un tiempo. Así que es importante esto. Fue importante que fuera también en la fecha que los judíos celebraban un acontecimiento tan importante. No es coincidencia. Hermano, esto me hace pensar. Porque yo estoy seguro que Jesús nació en una fiesta judía. Rosh Hashanah, o el Año Nuevo hebreo. Jesús murió también en una fiesta judía. Pesaj, la Pascua. Tal como por eso coincide la Pesaj judía con la Semana Santa. Pastor, pero no murió en víspera de Pesaj, murió el día 14 a las 3 de la tarde, porque el otro día era Pesaj. Sí, el Pesaj no murió. Murió cuando moría en la víspera. Murió cuando moría el Cordero. En la víspera de Pesaj murió. Así dice la Biblia. Y eso es lo que estamos enseñando. Sí, pues digo que murió en Pesaj. No, estoy hablando de Pesaj. Todos los judíos hablan de la Pascua, de todo el periodo. Si quieres ponerle la fiesta de los panes sin levadura. Es obvio, murió cuando mataban al Cordero Pascual. Y el Cordero Pascual a la noche se lo tenían que comer, así que no hay donde perderse. En la Pascua es un día santo, es un día sábado, es un día de reposo. No se podía matar a nadie. No, ni siquiera podía haber un cuerpo colgado en un madero. Así que obviamente cuando yo digo la Pascua, no digo el día de la Pascua, sino que en el periodo de la Pascua. Así cuando yo digo fiestas patrias, no estoy diciendo el 18 de septiembre, estoy hablando del periodo comprendido en esa fecha. Ahora, una manera un poco coloquial, quizás de decir, y puede llevarlo a confusión. Espero que no os confundáis. Gracias a Juan Guillermo ahí por la aclaración también, para que no nos vamos donde no corresponde. Ahora fue entregado en un momento especial, cuando era el tiempo, y murió cuando era su tiempo. Tal como ya lo hemos visto. Sigamos porque todo eso lo hemos visto. Ahora viene la otra pregunta. ¿A qué hora murió Jesús? También lo hemos visto. Vimos el horario bíblico, la hora tercera. Hermano, ojo a ese cuando nosotros vemos la hora en la Biblia, el horario bíblico. Aquí tenemos problemas, porque tenemos la forma en que los romanos medían el tiempo.
que es como nosotros lo hacemos ahora, y como lo hacían los judíos. Y uno puede llamar esa confusión porque en alguna ocasión aparece el horario común, pero generalmente aparece el horario hebreo, el horario bíblico. Y esto, según el horario bíblico, la hora tercera era a las 6 de la mañana, la hora sexta era a las 12, la hora novena era a las 3 de la tarde y la 12ª hora era a las 6, cuando comenzaba el otro día a la puesta del sol. Sigamos, porque eso lo alcanzamos a ver la semana anterior. ¿Sí o no? Sí. Creo que sí. Y ahora sí, el horario de la Pascua. Veamos esto un poco. Levítico 23, 32, no sé si los tengo estos versículos ahí. Sí, esto lo vimos también entonces. Ya, entonces sigamos. Sigamos, también lo vimos. ¿Qué día resucitó Jesús? ¿Eso lo vimos? También, entonces sigamos. Ya vimos el primer día de la semana. ¿Resucitó el primer día de la semana? Sí y no. Sí, en el sentido de que era el primer día de la semana, realmente. Y no en el sentido que para nosotros no era todavía el primer día de la semana. ¿De qué estoy hablando? Que todo esto puede haber sido después de la puesta del sol, del Shabbat, cuando terminó el Shabbat. Pero la Biblia no lo dice. La Biblia dice que siendo aún oscuro, las mujeres fueron de mañana, tempranito, pasado el día de reposo, fueron a la tumba y ya no había nadie. Porque Cristo había resucitado. ¿Es así? Entonces, cuando resucitó, después de 12 horas, justo. Bueno, el primer día de la semana, los discípulos descubrieron su resurrección y fueron reacios a creerlo al principio. No estaban muy de acuerdo con la historia que traían las mujeres. Estaban preocupados. Ellos no tenían ni una explicación para esto. Pero vamos a meternos en estos detalles un poco más. Sigamos. ¿Vimos estos versículos o no? ¿Los tengo ahí o que son pasajes? Estos no son versículos. Bueno, tarea para la casa. En los 4 evangelios aparece la resurrección de Cristo. Así que usted puede leerlos en los 4. Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24 y Juan capítulo 20. Usted puede ver estas cosas y las puede después analizar con calma. Pero está el relato, algo vamos a ver más profundamente quizá el próximo domingo. Ahora, para sacar la cuenta que estábamos haciendo, entre el día que se supone que murió Jesús, que es viernes, entre comillas, y el domingo, especialmente todavía al principio del día, o siendo aún de madrugada, oscuro, no hay 3 días y 3 noches. Eso es lo que estamos tratando primero de probar. Entre el viernes en la tarde y el domingo en la mañana no existe intervalo de 3 días y 3 noches. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Por muy buena voluntad que tengamos, no existen 3 días y 3 noches. Es imposible. Ahora, hermano, no habla desde el momento en que Jesús murió. Jesús no dice desde que el Hijo de Dios, del hombre muera. Dice que él iba a estar sepultado. Esa es la señal de Jonás. Desde el momento en que cierran la sepultura, o sea, desde el momento en que el pez se tragó a Jonás, 3 días y 3 noches. Hermano, es textual como sucedió con Jesús. ¿Hay alguna manera de hacer coincidir esto con lo que hoy día se celebra, como Viernes Santo, sábado y domingo? Es imposible, porque eso pasa por altos detalles importantes que la Biblia tiene. La Escritura da luces suficientes para que más de alguno haya dicho, oye, no, aquí hay algo malo, aquí hay algo que no se entiende. Eso es lo que a mí me llevó al principio a cuestionarme esto de las fechas que yo daba por sentada. Yo daba por sentado que Jesús nació en Navidad el 24 o 25 de diciembre. Yo daba por sentado que Jesús murió un día viernes. Yo daba por sentado eso, siendo pastor. Porque nadie se preocupó de enseñarme y prepararme en eso. Pero el Espíritu del Señor, cuando uno escudriña la Escritura, te plantea la necesidad de respuesta a las preguntas que uno se hace. Y yo decía, esto no coincide. Recuerdo cuando yo era estudiante de teología,
tocamos los evangelios sinópticos, tocamos la vida de Jesús y cómo fue la última semana de Jesús. Y nos decían, el domingo entraba a Jerusalén, el día lunes estuvo aquí, estuvo acá, hizo esto y lo otro, el día martes hizo esto y lo otro, el día miércoles hizo esto y lo otro. Hubo un día de descanso en Betania. La Biblia no habla de ningún día de descanso, pero los historiadores, porque como que algo anda mal, tienen que corregirlo y colocan un día de descanso. Usted no lo va a ver. Búsquelo en la Biblia, lo desafío. No lo va a encontrar. Pero sí están los datos para entender que o Lucas o Marco o Mateo están equivocados, porque parece que hay 2 días sábado en una semana y eso no puede ser. Pero sí podría ser. Y esa es la respuesta. 2 sábados en una semana. Muy bien, pero sigamos entonces para meternos en ese tema. Y si Jesús fue exacto, como lo entendemos, en lo que Él dijo, debe haber entonces este periodo, este lapso de tiempo, y tiene que haber una explicación que aclare lo que realmente sucedió. Sigamos. La tradición declara algo que al parecer no es verdad. Jesús, definitivamente para mí, no murió un día viernes. Saquémonos ya de la mente eso. No murió un día viernes. ¿Avanzamos? ¿Cuál es la realidad? Aquí algunos se asombran cuando yo llego a esto. Jesús murió un... ¿Cuándo? No. ¿Cómo que un miércoles? No, murió un miércoles. Jueves era feriado. Jesús murió un miércoles. Saquemos las cuentas. ¿Me siguen? Vamos a ver cómo. Yo espero que no se enreden porque van a decir, ¿y esto qué me edifica a mí? Hermano, la verdad siempre edifica. Quieras o no quieras. Porque uno entiende, los planes de Dios son precisos, no nos dejan en estas conjeturas medias raras que tenemos que interpretar a Dios. No, Señor. Él nos da las instrucciones. Y el que tiene ojos para ver y oídos para oír, lo va a descubrir. Y aquí está en la palabra. ¿Cuál es la explicación? Hubo 2 sábados esa semana. Suena raro. Hubo 2 Shabbat esa semana. ¿Lo podemos probar? Veamos la Biblia. Avanzamos, por favor. Después del primer sábado, para que vamos entendiendo esto, al anochecer del día de la misma crucifixión, no sé si tengo los versículos puestos eso, Marcos 15, 42, ¿está? Lo vamos a ver entonces. Las mujeres compraron las especias aromáticas. ¿Cuándo? Después del sábado. Por favor, pongan eso en su mente, en su corazón, resérvenlo. Así como cuando uno hacía pruebas matemáticas o de aritmética, resérvate este dato y lo poníamos ahí para después seguir sacando otros cálculos y después añadíamos lo que habíamos sacado aparte para añadirlo a todo el conjunto. Ahora es igual. Reserva esta idea. Esto es lo que está diciendo la Biblia. Las mujeres compraron las especias que eran para embalsamarlo, porque cuando Jesús murió no hubo tiempo de hacerle nada según las tradiciones judías. Lo único que José de Arimatea, lo más probable, derramó algo sobre la envoltura que lo pusieron para así medio, por aquí pasó, digamos, y a la tumba de inmediato. No hubo tiempo para más, porque venía el sábado. Venía el primer sábado de lo que vamos a hablar ahora. Ahora, el dato es este. Después que pasó el sábado, las mujeres compraron la especie. Y aquí sí que se pone rara la cosa. Por favor, busquemos. Marcos 16. 1. ¿Lo tenemos ahí o no? Por favor, léalo fuerte con mayúscula y con ganas. ¿Qué dice? Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María madre de Jacobo y Salomé compraron las especias aromáticas para el Evangelio. Por favor, voy a hacer catete en chileno y recalcitrante. ¿Cuándo pasó el día de reposo? Compraron las especias. Así que si yo pregunto, ¿cuándo las mujeres compraron las especias? El viernes. ¿Cuándo pasó el día de reposo? Respondanme. Porque todavía no le estamos poniendo la fecha, estamos agregando cosas. ¿Cuándo? Cuando pasó el día de reposo. Sí. No es difícil de entender si uno lo sigue de cerca. Ahora, hermano, esta era la fiesta de la Pascua. Tengo unos pasajes
son 3 versículos ahí, de Levítico 16, ¿están o no? Levítico 16, no están. Los podemos buscar. Levítico 16, 29, 30 y 31. Solamente nos recuerda. Levítico. ¿Qué pasó con 2 Samuel? Él fue un virus, parece ahí. Porque no es lo que estábamos pidiendo. Ahí estaba. Mientras tanto, para que leyeran algo, pues ahora viene lo otro. Por favor, lea las instrucciones del Señor, de Dios, Elohim, Yahweh. ¿Qué dice? Fuerte. Y esto tendréis por estatuto en el mes séptimo. Sigamos, recuerda, este Yom Kippur es la instrucción de por qué son estos días de reposo. Y esta es la clave. Lea, ¿qué dice? Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Cada una de estas fiestas religiosas que el Señor instituyó a beneficio de su pueblo para que recordaran su intervención en los asuntos humanos, en su trato con el hombre, como Yom Kippur y la Pesaj, eran fiestas solemnes. Y como fiestas solemnes, eran días de reposo. ¿Queda claro? Y en ese día de reposo se aplicaba lo mismo que un día sábado. Ninguna obra haréis. No se podía hacer nada ese día de reposo. Ahora sigamos, porque vamos a ir a volver a lo que estamos viendo. Nos queda claro, para los judíos entonces el día de reposo es un sabbat. Una fiesta es un sabbat, aunque no sea un día sábado, es un sabbat. O es para nosotros, un día de fiesta o feriado. ¿Volvamos? Entonces, tengo también Levítico 23, 24, pero un pasaje más largo, así que no lo vamos a buscar. Sigamos entonces adelante. Usted después, si anota estos versículos, puede repasarlo y uno se enriquece entendiendo un poco más la escritura. 3 días y 3 noches. Vamos a seguir con esto de la explicación. Avante. Recuerde que los grandes días, y eso es lo que estábamos viendo recién en los versículos, los grandes días sagrados eran conocidos también como Shabbat. Más aún, cuando eran tan especiales eran Shabbatón, eran sábados especiales o feriados especiales. Recuerde que los grandes días entonces eran Shabbat. ¿Estamos? ¿Nos quedó claro eso? Para entender por qué hay 2 Shabbat. Y porque no queda duda alguna, hermano, que el día en que el Señor Jesús murió estaba por venir un Shabbat. Lo dice claramente la Escritura, por eso tanto apuro por enterrarlo, porque venía el Shabbat. Pero el problema es que no era el Shabbat del fin de semana, era un Shabbat de un día solemne, un día de reposo por causa de una fiesta judía, que en este caso era Pesaj. ¿Estamos? Yo creo que estábamos más o menos claros. Avanzamos un poco más a ver si podemos lo más posible. Juan 19, 31. Por favor. Tan claro lo tiene la Biblia que yo no sé cómo no lo podemos entender los cristianos todavía. Cómo muchos siguen pegados con sus tradiciones. Hermanos, por favor, lean lo que dice la palabra, fuerte. Entonces, los judíos, cuando era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz. Sigamos. En el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quedasen las piernas y fuesen quitados de allí. Oiga, los que habían instigado la muerte de Jesús
un día muy importante para nosotros, es la Pascua. No pueden quedar esos cuerpos ahí. Así que si no han muerto, lo que hacían los romanos era quebrarle los pies. Y al quebrarle los pies, o sea, los tobillos y todo, el cuerpo ya no descansaba en el clavo que tenían en los pies y se bajaba todo el peso del cuerpo y era imposible ya la respiración. Pero Jesús ya estaba muerto. Cuando llegaron a él, le iban a quebrar las piernas y dijeron, no, está muerto. ¿Estás seguro que está muerto? Para no tener duda, hicieron la prueba. Con una lanza le traspasan el costado, desde abajo hacia arriba. Recuerden que Jesús está un poco más arriba. Realmente llegan a la zona del pericardio. Rompen esa zona. Y sale suero, agua y sangre. Porque ya había empezado ya el proceso de coagulación. Yo recuerdo que eran como las 5 y tanto de la tarde ya, y Jesús había muerto hace 3 horas antes, o 2 horas y media antes, a las 3 de la tarde más o menos. Así que es interesante todo esto, pero la idea ahora es que era un día sábado el que venía, por eso había que quitarlos de ahí, había que sacarlos de ahí, porque no podían estar ahí porque era algo inmundo que estuviese ahí para un día santo como es Pesaj. Eso es lo que quiero probar ahora, no me voy a detener en la muerte de Cristo, en su sufrimiento, cosa que hemos visto en alguna otra ocasión, sino que vamos a seguir adelante porque el punto que quiero probar es esto. ¿Por qué esta confusión de viernes y sábado? ¿Sí? Una preguntita. En el Antiguo Testamento dice si no te pagar impuestos. Sí. Claro, era abominación también, pero esto era un trabajo que iban a hacer los soldados romanos, así que para los judíos no era ningún problema. Bien, entonces, hermano, quedamos en esto, sigamos más avanzando. Ese es el primer sábado. ¿Cuál era el primer sábado? La Pascua. Era feriado religioso. Así es simple. Y el segundo sábado de esa semana, ¿qué era? Era un sábado común y corriente. Pegadito, fuera en Chile, habrían hecho sándwich. Porque era jueves, feriado, viernes, día de trabajo, y sábado, feriado. No, hagamos un sándwich. Aquí era así, yo lo pongo así para que usted lo pueda ir comprendiendo mucho mejor. Avanzamos porque este es un concepto fácil de entender. Muy bien, por favor, Lucas ahora nos pone más problemas. O vamos aclarando las cosas con Lucas. Lucas 23:56 nos dice que las mujeres que habían comprado las especias después del primer Shabbat, después del día de reposo, ¿qué dice? Lea lo que hemos puesto aquí. Esto está tomado del pasaje que le acabo de citar ahí en Lucas. ¿Qué dice? Regresaron y prepararon, y entonces ¿me van siguiendo? Así está la cosa. El Señor Jesús es sepultado. Estaba por comenzar el Shabbat, no había nada, la Pascua, el primer feriado, no había nada que hacer, no había tiempo de ir a comprar, no había tiempo de nada. Las mujeres apenas vieron dónde lo enterraron y se fueron. Pasó ese Shabbat, compraron especies aromáticas, pasado el día de reposo. Eso es lo que vimos en Marcos, ¿recuerdan? Pasado el día de reposo, compraron la especie aromática. Pero ahora dice que regresaron y ese día, que el día viernes, prepararon las especies aromáticas. ¿Pero qué pasaba? Que esa misma tarde que comenzaba el Shabbat de la semana. Y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Hermano, ¿puede ser más clara la escritura? No hay confusión. Yo cuando era ateo y veía estos pasajes decía, la Biblia tiene contradicciones. ¡Wow! Y yo las mostraba y no me las podía explicar así nomás. Y ahora el Señor me las pone clarito, porque el equivocado era yo, absolutamente. Y muchos otros que yo les preguntaba que no sabían nomás, porque no les interesaba. Hermano, si hay algo que nos debe interesar a nosotros los cristianos, es Cristo, pues. Amén. Cristo. Tenemos que saberlo todo acerca de él, lo más posible acerca de él.
para poder amarlo y servirlo como Él se merece. Y esto, hermano, es básico para nosotros, entender estas cosas. Para nuestra vida devocional y para nuestro conocimiento de la perfección de Dios. Dios no hace las cosas a medias. Así como había un día establecido para su muerte, un día establecido para su resurrección, un día establecido para su nacimiento y un día establecido, hermano, para su vuelta. Porque créame, Él vuelve. Amén. Y es probable que sea muy pronto. Amén. Él dijo que iba a volver. Y hasta ahora no ha mentido nunca. ¿Por qué va a mentir en esto? Si Él mismo tiene toda autoridad y poder. No, Él viene. Así que, con mayor razón, nos conviene reafirmar nuestra fe, entendiendo las maravillas de un Dios minucioso, que hace las cosas bien. Entonces ya quedamos claros. Entierran a Jesús, viene la Pascua. Pasa la Pascua, las mujeres compran las especies y las preparan. Regresaron y las prepararon. ¿Y qué hicieron? Descansaron porque venían los días de reposo. ¿Ok? Así usted lo clasifica y queda todo clarito. Pero sigamos, por favor. Porque hay mucho que decir y poco tiempo para hablar. Por favor, sigamos. Leamos tal como dice la Biblia. Pues yo lo puse entre comillas, pero leamos como dice Lucas 23, 56. ¿Qué dice? Fuerte. Y vueltas. Prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Eso es, sigamos, porque eso ya 2 veces lo dijimos. Así que el argumento entonces establece que ellas no pudieron haber comprado, es obvio, las especies después del Shabbat. Si es que hay un solo Shabbat, porque ahí habría una contradicción bíblica. Compran después del Shabbat, descansan antes del Shabbat y reposan con la cuestión. Bueno, no es tan difícil. Hay 2 Shabbat. Hay 2 Shabbat. Eso es todo. Pero no es tan fácil, hermano. ¿Sabe por qué no la iglesia o alguna gente sabe esto? Porque no crea que aquí somos los únicos eruditos, no. Hay gente que conoce estas cosas muy bien, pero por comodidad, por tradición. Igual que algunos saben que Jesús no nació el 24 o el 25 de diciembre y siguen celebrando la Navidad como la gente pagana, como celebraban el nacimiento de los dioses paganos. Por eso, hermano, la Biblia nos ordena santificar al Señor en nuestros corazones, es decir, aparte de todo lo demás, no confundamos las cosas. Bueno, sigamos. Y al mismo tiempo entonces no podía ser que hicieran esto y después preparar las especies aromáticas del sabor y descansar. No hay cómo explicarlo, a menos que hubiesen 2 sabbats. Esa es toda la explicación. ¿Y hay 2 sabbats? Sí. Están en la Biblia claramente, ahí están. Lo acabamos de ir viendo. Avanzamos entonces, porque yo creo que les quedó claro. ¿Hay alguna duda, no? Porque a lo mejor no lo he explicado bien. ¿Les quedó claro? Sí. ¿Todos entendieron? No me vengan después cuando venga la prueba y respondan nada. Ya. Muy bien. Ayúdenme leyendo ustedes lo que hemos puesto aquí. ¿Qué dice? La única expresión que no viola el relato bíblico y que se ajusta a la comprensión literal del texto es que sigamos, Jesucristo fue crucificado un miércoles. Repítalo. Jesucristo fue crucificado un miércoles. Pero con convicción, lo están repitiendo como niñito nomás. Con convicción. Jesucristo fue crucificado un miércoles. Ah, y lo pusieron más énfasis. Sí, exactamente. Fue crucificado un miércoles. No un viernes. Y si usted lo pone en viernes, usted me va a tener que explicar qué hacemos con el otro sábado. Yo he tenido discusiones con sacerdotes, y no cualquiera, sobre este tema. Coloquiales, sí. Pero le dan vuelta y no hay caso. He logrado que alguno me dijera, ¿sabe, Pastor Mondaca? Lo voy a considerar, lo voy a estudiar. Pero siempre prevalece la tradición, lamentable. Nosotros, hermanos, no es la tradición. Nuestra regla de doctrina, de fe, de conducta, es la palabra. Y la palabra nos está indicando que esto es así. Sigamos. Ahí está. La Pascua. Entonces, Shabbat, para que nos quede claro, y esto es lo que hemos siempre enseñado, Juan Guillermo,
Por si acaso había quedado una duda, nos había explicado, nos había dicho que la Pascua era un jueves. Sí, está. ¿Qué dice ahí? Lea fuerte. La Pascua. Sigamos. Descansando. Muy bien. ¿Alguien tiene una duda? ¿Nos quedó claro? Miércoles, muerto, sepultado al final del día. Las mujeres reposan. Pasado el día de reposo, van, compran las especies aromáticas y las preparan. Tienen todo el día para hacerlo, no es una cuestión fácil. Lo preparan en el día, llega la noche y tienen que reposar, porque es el Shabbat, el sábado de la semana. Pasado ese Shabbat, ese día de reposo, usted puede seguir leyendo la Biblia y nadie ya tiene problemas, porque eso estamos todos de acuerdo. Pasado el Shabbat, el primer día de la semana, siendo aún oscuro, y nos relata la Biblia todo lo que sigue. Y ahí no hay nada más que explicar, porque está claro. ¿Te ha quedado claro? Muy bien, espero que sí. Sigamos entonces. Entonces, hermanos, pregunto, ¿por qué el viernes? ¿Por qué? ¿Por qué el día viernes? ¿Por qué la iglesia, que al principio yo lo tenía claro? Hermano, esto es tan claro que si uno se mete en estos programas que hay de la NASA para buscar hacia atrás las fechas que coinciden, ¿sabe? Hay un miércoles o una semana especial que Pesaj cae un día jueves. Es el 30, año 30 después de Cristo. El año 30 después de Cristo está en los calendarios. Y esto se saca, hermano, como calendario lunar. Correspondió a luna llena el 15 de Nisan del año 30 después de Cristo. Cristo murió el año 30, no el año 33 y medio, porque Jesús tampoco nació el año 0 o el año 1, porque no existe el año 0. Jesús nació entre el 4 y el 3 antes de Cristo. Y curiosamente, eso es por los anales romanos, por si acaso. Y curiosamente, coincide con la fecha de su muerte. Si es el 30 después de Cristo y el ministerio público de Jesús, a partir de los 30 años, fue 3 años y medio, coincide exactamente. Así que nuestros cálculos no están tan descaminados por ninguna parte. Ahora la pregunta entonces persiste, ¿por qué el viernes? Si de ninguna manera fue un día viernes, ¿por qué celebrar el viernes? ¿Qué tiene el viernes? Antes de seguir adelante, hermano, usted sabe que los nombres de la semana, de los días de la semana, todos nos vienen de la Roma pagana. Todos. Todos. Sí, lunes, la luna. En inglés es más claro, Monday, el día de la luna. Martes, el dios de la guerra. Miércoles, Mercurio, bien. Jueves, Júpiter. Y viernes, Venus. Y sábado es Saturno, porque en inglés, que era más pagano en ese sentido, es Saturday, el día de Saturno, o el día del dios Cronos, que es lo mismo, para los griegos en este caso. Es interesante, todos los días dedicados a una deidad, todos los días. Bueno, el viernes entonces, ¿por qué comer pescado? ¿Saben? La explicación es tan. Yo cuando era niño, estábamos obligados a comer pescado el viernes. Mi familia no era una familia tan católica que digamos, porque todos eran más libres pensadores y qué sé yo, pero todas partes, el día viernes, pescado. Y ojo,
hasta el día de hoy, mucha gente come pescado el día viernes. En las ferias, en los lugares donde venden pescado, procuran que el día viernes esté el pescado más fresquito y bueno. Porque tienen más clientela el día viernes. Por tradiciones humanas. Y algunos se ríen, ¿eh? Parece que, ya, me invitan al ceviche cuando estén más. Porque el ceviche peruano es muy re bueno. Ya. Bueno, hermanos, vamos a entender lo que viene ahora. Y nos va, a mí me molesta. Igual cuando uno entiende que la Navidad se celebra justo cuando nacen los dioses paganos, y que ahí celebremos la Navidad de Cristo, me da una cosa. ¿Cómo el diablo nos engañó tanto? Hermano, no se olvide. Que él engaña a las naciones. Y su engaño es fenomenal. Nos tiene a toda la humanidad engañada. Y aún a los hijos de Dios, que no le interesa tanto. El trabajo, si no es tan importante. Para Dios es importante, porque Dios es un Dios de orden. Por favor, avanzamos para entender esto. ¿Por qué comer pescado el viernes? Con cuidado, si tiene espina. Yo le voy a enseñar a sacarle la espina al pescado. Recuerde que yo fui pastor en Coquimbo durante mucho tiempo. Así que allá, pero fileteamos pescado. Hay varios que son de allá de la zona y conocen la cosa. Bueno, sigamos, por favor. No me vaya a invitar a su casa a filetear el pescado, hermano. Me lo trae acá mejor y ahí me deja... No, ahí lo probamos, hacemos una prueba de calidad. Control de calidad. Sigamos. Oh. Aquí no sale nada. Tampoco. ¿Qué pasó? ¿Tenemos problemas? O ya lo hay. Voy adelantando. Ya dijimos que el día viernes está dedicado a Venus, a la diosa Venus. Como cada día de la semana estaba en el paganismo dedicado a sus dioses. Y ya vimos también que Jesús no fue crucificado un viernes, estamos claros. Sigamos. No vamos a ver los versículos. Origen de la palabra viernes, eso es lo que quiero que veamos. La palabra viernes viene de la palabra Freya. Freya es el nombre de la diosa de la paz, el placer y la fertilidad. La diosa del amor. Sigamos. Estas son representaciones no de la Virgen María, por acá. Esas son representaciones del paganismo. Ahora, el pez, símbolo de la diosa, de la fertilidad, por ejemplo, el bacalao es uno de los más, que pone más huevos, cientos, miles de huevos. Todos los peces son muy buenos para poner huevos. Y se producen por cantidades, miles eclosionan. Porque es símbolo entonces el pez de la fertilidad, porque se reproduce muy rápidamente. Freya, Free Day en este caso lo ponemos así, el día de Freya, en inglés. Es tan simple como eso. Y así era en el Imperio Romano. Y recuerde que nosotros venimos de esa cultura. Por favor, sigamos, porque no es tan difícil de entender. Freya, entonces, es Venus. No le hagan caso, porque faltan 3 minutos. No, me están robando. Venus, en griego, era la diosa de la fertilidad y el amor. De ahí viene la palabra veneria. ¿Ha oído una palabra que ojalá no escuchemos nunca, pero enfermedad venérea es una enfermedad social de carácter sexual. Una enfermedad venérea es una enfermedad que se transmite por contacto sexual. ¿Y cómo la llaman los médicos? Esta es una enfermedad de Venus, una enfermedad del amor, de la relación sexual. Curioso, ¿no es curioso? Tiene la misma raíz del viernes, exactamente la misma. ¿Me va entendiendo? Y todo esto, ¿para qué lo digo? Para probar que el día viernes estaba dedicado a la adoración a esta diosa. Y una forma de la adoración era el pez. De hecho, yo quise poner no como esa foto, quise poner una representación, especialmente a Astarte, que aparece con un pescado en la cabeza. Muy raro como sombrero un pescado, sobre todo en una mujer. Yo no creo que ninguna mujer se ponga un sombrero de pescado. Además que no
No es buen perfume eso. Pero ahí está, hermano, porque estaba simbolizando que ella es la diosa de la fertilidad, de la procreación, del asunto sexual. Hermano, no se olvide, toda la religión pagana está girando en torno a lo sexual. Aunque usted no lo vea, aunque uno lo sublima, aunque uno lo pone así como que no, sí, todo está girando en torno a eso. Y hasta el día de hoy es lo mismo, es exactamente igual. Sigamos. Dies Veneris. ¿Qué es Dies Veneris? Es viernes. Es el día de la diosa Venus. Eso significa, en latín, Dies Veneris, día viernes. Y entonces vamos sumando. El pez estaba en ofrenda, en una representación de su fertilidad, representada y se daba en ofrenda a Venus. En otras religiones paganas, no romanas, estaba Astarot, aparece en la Biblia, Isis, pez, eso ya también en algunas partes de Grecia, de Egipto también. Por favor, sigamos. La pregunta es esta. ¿Debe el cristiano comer pescado el viernes? Vamos a lo práctico. ¿Debemos comer pescado? ¿Sabe que ahora la iglesia de Roma tiene una dispensa? ¿No? Usted puede comer, no tiene por qué comer pescado, puede comer pollo. Puede comer tallarines, puede comer arroz. Puede comer otras cosas. No es necesario porque justamente sube el precio. Porque en el fondo, hermano, todo es comercio. Sube el precio, entonces mejor no coma pescado en esta fecha. Le aseguro que más de alguno de ustedes, con todo lo que hemos enseñado, igual va a comer. Pero cuando coma, rompa esa cuestión de, no es por la tradición del hombre, es porque, pucha, pasa por la calle y hay olor a pescado frito en todas partes, me dan ganas de comer pescado. Porque todos están comiendo pescado. Pero hermano, no me creen, ¿ya? No, nada que ver con eso. Ahora, en la Biblia, ¿hay alguna indicación de comer viernes? ¿El día viernes pescado? Ninguna indicación bíblica. Yo lo desafío a que lo encuentre, no hay. Ahora, sí hay evidencia pagana. Hay evidencia. Ya lo vemos en el Antiguo Testamento. El dios Dagón aparece en la Biblia. Tenía forma de pez. Estamos claros. Por favor, sigamos. Tengo un versículo, lo podemos ver, está ahí puesto. Son varios versículos, 4 del 1 al 4. Por favor, lee esto. ¿Qué dice? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán a la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas del demonio. Sigue leyendo. Por la hipocresía de mentirosos, queriendo causar la ciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes de lo que han conocido. Sigamos. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es excepto con acción de gracias. Hermanos, cuando Pablo está escribiendo esto, no existía una iglesia universal como la conocemos ahora, con un obispo de todos. Existían iglesias locales, con sus propios obispos. La palabra obispo significa supervisor. El que ve, el que vigila, el que ve por los demás. Viene del griego episkopoi, el que sobrevigila, el vigilante, el que advierte el peligro. Todas las cosas que usted quiere poner. ¿Y a quién se le aplicaba esto en la Biblia? Al pastor. Yo soy un obispo, pero no usamos esos títulos nosotros, tampoco presbítero. Los títulos no nos dicen mucho, ni nos creemos ningún cuento, porque todos los creyentes somos iguales delante de Dios. Amén. Todos. Aquí no hay uno que es más que el otro. Sí hay obligaciones diferentes. Dentro del cuerpo de Cristo hay unos que son una cosa y otro. Eso lo establece el Señor. Él es el que estableció a los pastores y maestros. Él. Pero todos los pastores y maestros fueron rebaño también. Y usted puede llegar a ser pastor o puede llegar a ser maestro, pero ahora es
quien escucha, discípulo y aprende. Todos pasamos por eso. Hasta lo que el Señor nos diga después. Muy bien, hermano, si usted se fija, está hablando de un tipo de iglesia que no existía en ese tiempo. Está hablando de gente que prohibirán casarse. Prohibirán casarse. ¿Cuántos problemas ha traído? Ya escuché. ¿Cuántos problemas ha traído al cristianismo esta prohibición de que sus pastores se casen? No está en la Biblia. De hecho, si usted lee 1 Timoteo 3:1, dice, si alguno anhela obispado, ser obispo, ser pastor, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, etcétera, etcétera, que tenga en sujeción a sus hijos, etcétera, tenga otras cualidades, porque el que no sabe gobernar, que gobierne bien su casa, porque el que no sabe gobernar su... Pero hermanos, ¿por qué esto? Por tradiciones, porque surgieron hombres amadores de sí mismos que desviaron el cristianismo hacia otro lado. Prohibieron casarse y prohibieron alimentarse por algunas cosas que Dios había bendecido para nosotros. Así que, hermanos queridos, si te dicen no comer, termina la cuaresma en estos días. 40 días antes de la Pascua. Prohibición de comer carne. ¿Usted ha comido carne estos días? Sí. Carnales nomás. No. Pero, hermanos queridos, en otras partes es así. Y hay católicos que lo siguen al pie de la letra. Y hay gente que lo sigue al pie de la letra. Hermanos, no estamos llamados a esas cosas. No es por el estómago como se sirve a Dios. Es con el corazón, la mente y con todo el alma. Por si acaso. Por favor, voy a avanzar porque no tengo más tiempo que usted tenga que tener paciencia para mí el día, hasta el final. Today. Quiero, ya nos quedó claro esto, sigamos. Esto otro. Hay muchos cristianos que todavía celebran esta cuestión de los huevitos de Pascua. Solamente quiero que usted lea lo que yo he puesto aquí. Todos los años lo repito porque somos duros de mollera, de cabeza. Y a veces alguno no lo ha escuchado nunca. Y caemos en el juego comercial y anticristiano. Porque aunque usted no lo crea, esto del huevito de Pascua es pagano. Aunque usted no lo crea. Por favor, lea lo que ha puesto el pastor ahí, lo que tenemos puesto desde hace tiempo, que no lo inventé yo, lo saco de otro lado también y lo comparto. ¿Qué dice? Fuerte. El huevo, lea pues. Símbolo del cielo, ya, la leyenda de Oanes es un dios, los babilonios cuentan esto, que un huevo, una esfera, cae en el mar. Y estuvo ahí y de ella sale un ser que es Oanes, que le enseñó a usar los metales, él le enseñó varias cosas a todos. Eso es lo que enseña la leyenda de Oanes. Ellos eso es lo que creen también. Por favor, avanzamos para ir terminando. También es un símbolo pagano de Ceres en Roma. Se celebra también ahí los misterios de Baco y es símbolo de Astarte o Easter, que significa Pascua. Pero esta otra cosa de Pascua significa más bien primavera en este sentido. Sigamos. Se regalaban en esa fiesta y eran comidos durante el festival de primavera. ¿Qué eran comidos? Los huevitos. Huevos pintados, huevos de chocolate. Si hay niños aquí, no busquen huevitos de chocolate porque eso... Si quieren comer chocolate, coman todo el año. Y en huevo como sea, pero no mezclemos las cosas. Si no hay que prohibir comerlo. Pero está asociado con ¿qué? La mente de una persona está el día de resurrección en que Cristo venció la muerte. No. Está, ¿dónde están los huevitos? ¿Cuántos compraste tú? Ah, yo compré 3 y tú compraste 5. Y las peleas. No me diga que no le ha pasado si usted no hizo eso. No lo haga mejor. Bueno, los que no tienen hijos, tranquilos, pero nunca lo hagan, porque no corresponde. No le regala a sus sobrinos ni a sus nietos, no corresponde. Si usted es cristiano, no se meta con esto. No tiene nada que ver con nosotros. Nos roba la cosa santa y sagrada de esta semana tan especial. Avanzamos, por favor, un poco, porque ya estamos por terminar. La leyenda del conejo de Pascua. Porque es cosa rara, hermano. Yo creo que la ciencia ha aumentado bastante
y hay productos transgéneros, pero un conejo que ponga huevo, todavía no lo veo. No lo veo. Es un error genético enorme, algo muy raro. Pero por favor lea la leyenda, lo que hemos puesto ahí. Lo voy a poner ahí porque si lo cuento yo soy más largo. Así que lo leemos sintetizado. ¿Qué dice? Cuenta esta, pero leamos. Cuando metieron, había y dobló las sábanas con la piedra. Siga leyendo. Vio como un ángel quitó la piedra que tapaba la entrada y Jesús salió de la cueva. El conejo comprendió que Jesús había resucitado y quiso compartirlo con todos. Pero como no podía hablar, se le ocurrió que si le llevaba un huevo pintado, ellos entenderían el mensaje de vida y alegría. Hermano, paremos ahí porque no voy a seguir adelante ya mucho. ¿Nos quedó claro? ¿Cuántos van a esconder huevito esta pacto de resurrección? Espero que ninguno. No es. Por favor, hermanos. Apenas alcanzo, yo sé que pueden quedar preguntas y algunas dudas, espero que no. Pero el versículo para hoy está en lo que vino a hacer Jesús realmente. Él tenía un propósito cuando vino. Lucas 19:10, no sé si me lo puede poner un segundito adelante. Lucas 19:10, una vez solamente, porque creo que lo hemos dicho en alguna otra ocasión, que dice, porque el Hijo Lucas 10. Muy bien, otra vez, porque el Hijo Oremos. Señor, te agradecemos que podemos escudriñar tu palabra y entender y aprender aún posibles contradicciones que están en la Biblia, errores, Señor, que nos ha traído la tradición y podemos buscar de verdad su propósito. Gracias porque tú nos traes a la verdad de Cristo y gracias porque nos adviertes de costumbres que no corresponden para los hijos tuyos. Bendice a estos mis hermanos, que sean divulgadores de lo que han aprendido, que no se queden conformes con retener y aprender para sí. Hay tanta gente que está sin conocer esto, Señor. Y no es que esto les vaya a salvar ni nada, pero los puede hacer meditar en lo profundo que es tu palabra y lo maravilloso que es tu mensaje. Danos de tu gracia en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Lucas 19:10. Porque el Hijo